El incómodo aún no podía creer lo fácil que habían caído en la trampa sus nuevos infiltrados. No solo obtendría información de primera mano de uno de los peores proyectos de infraestructura de los últimos años, sino que además iba a poder conocer el detalle de los negocios ilegales que ahí se hacían, sin tener que investigar nada. Parecía demasiado bueno para ser cierto, y por eso tenía que cuidar cada detalle, caminar sin acelerarse. Le enorgullecía conocer también a sus víctimas sin haberlos visto nunca antes. Su conocimiento profundo del sistema político y de sus actores no provenía de los libros ni del posgrado que tenía en ciencia política. Su largo trayecto por distintas instancias de gobierno y por todos sus niveles, desde sacar copias hasta pertenecer al primer círculo de una administración, habrían concretado su educación. Conocía la forma en la que las decisiones del poder se construían y no solo los procesos formales que deberían encauzarlas. Había tenido a grandes maestros en los distintos encargos que lo llenaron de consejos y lecciones sobre la dinámica del poder en México. Le había tocado ser un simple espectador en la construcción, después un asesor que podía opinar, hasta convertirse en el encargado de importantes áreas de gobierno que le permitían jugar con el poder y conocer su dinámica. Pero su conocimiento de este mundo se completaba con miles de comidas, fiestas, reuniones sociales y eventos en los que se podía conocer, quizá de manera más cruda y cercana, las verdaderas relaciones y formas que tenía el poder en nuestro país. Los cargos eran importantes, pero más importante aún era la capacidad de una persona para desplegar el poder real que le ofrecía el cargo. Generar redes y lealtades, crear una imagen de poder, hacer favores, obtener éxitos concretos y tener la capacidad y presumirlos. Las relaciones personales eran más importantes que los cargos. Uno de sus primeros jefes le había dicho un día: la política es un maratón, no un sprint de 100 metros. Los que empiezan a toda velocidad deslumbran y apantallan, pero al kilómetro 1 están acabados. Y los siguientes 41 kilómetros los sufren brutalmente, pagando el acelere de los primeros 100 metros. Las redes y lealtades sólidas se forjaban poco a poco. Así veía su vida, como un maratón que no iba ni a la mitad. Su primera probada del servicio público había sido rica, divertida y muy interesante, pero absolutamente insuficiente. Con coraje y frustración, habría dejado el último cargo público que tuvo, porque no quería pertenecer a un gobierno que habría llegado solo para hacer negocios ilegales y utilizar el poder en beneficio propio. No era puritanismo ni superioridad moral. Era solo su forma de correr de manera inteligente el primer tercio del maratón que era su vida. Sabía que pertenecer al gobierno anterior, al de Pérez Niembro, podría marcar su vida para siempre. Su plan era de largo plazo. Fueron años difíciles. Se había acostumbrado de más a la parafernalia que acompañaba los últimos cargos. Personas, recursos, facultades y poder a su disposición, con solo dar una orden. De pronto se encontraba sin nada de eso, preguntándose a sí mismo para qué era bueno, para qué servía él, sin toda esa plataforma de soporte y un cargo público con poder y prestigio. Recordaba la famosa frase priista que rezaba: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Se preguntaba permanentemente si habría sido un error no aguantar vara y amarrarse a un cargo, el que fuera, con tal de sobrevivir desde adentro. Pero la vida le estaba dando las respuestas que pedía. Necio y testarudo, había construido poco a poco un nicho que estaba deshabilitado. El de consejero cercano de personas que querían entender el poder sin ensuciarse las manos. Le decían el incómodo, porque tenía la capacidad de sacudir a los poderosos del mundo de los negocios con su brutal honestidad. Les decía aquello que no querían escuchar y le pagaban por eso, porque siempre les planteaba alternativas. Se había ganado su confianza porque los incomodaba y los obligaba a pensar diferente,
a diferencia de sus típicos séquitos de serviles empleados. También se habría ganado ese nombre entre algunos círculos muy exclusivos porque había destapado varios casos de corrupción de esos que parecían muy escondidos, con habilidades que pocos entendían y con un sentido de misión difícil de explicar. Pocos sabían de esto, pero quienes sabían, lo preferían de su lado. Las entregas de información serán semanales. Necesito 3 cosas: el rastro completo del dinero, la manera de esconderlo detrás de fachadas formales y las pruebas concretas de quienes dan las instrucciones y de quienes las ejecutan. Le escribió al gordo, ahora por Telegram. El gordo contestó a los 10 minutos. ¿A qué te refieres con pruebas de quien toma las decisiones?, preguntó. Quiero audios y videos de quienes dan las instrucciones, sobre todo la forma de utilizar el dinero y de cómo se escondieron las chingaderas anteriores y las actuales, respondió el incómodo. Eso está muy cabrón, respondió el gordo de inmediato. Es la única forma de probar que ustedes no son los que se quieren chingar al presidente. No seas pendejo, yo lo conozco. Si no tienes cómo probar que fueron otros, los destinatarios de su furia serán ustedes. Te estoy ayudando, le contestó el incómodo mientras sonreía. La respuesta tardó varios minutos, pero finalmente llegó. Tienes razón, pero necesito equipo especial para eso, contestó el gordo. Te voy a mandar a un amigo que se especializa en equipo de espionaje de última generación, le dijo el incómodo. En la pantalla del gordo apareció una tarjeta digital de una persona con nombre extranjero, con un número que no era de México. Dimitri, te tengo un negocio, escribió en otra pantalla el incómodo, sonriendo satisfecho.